Buenas tardes, bienvenidos al colegio, a esta quinta sesión del ciclo de diálogos compartidos entre la arquitectura y la ingeniería. Agradecer, de luego, la presencia de todos los que estáis aquí en la sala, más los que están conectados por streaming. Agradecer a los organizadores, a Carlos Nardiz y a Arcadio, también la edición de la organización de estos ciclos y de esta jornada en especial, y desde luego a los ponentes, pues también agradeceros vuestra presencia aquí. Anunciaros que este ciclo se terminará con una sexta sesión por septiembre, una cosa así, y esperamos hacer ya la última o la traga final para el mes de febrero, a ser posible, ¿no? Y por mi parte, bueno, pues nada más que reiterar mi agradecimiento por la asistencia y el agradecimiento por la participación, y que, bueno, pues que creo que el resultado de estos ciclos está siendo muy interesante, pues somos dos profesiones obligadas y necesitadas de entendernos, tanto en lo que es la edificación como en el urbanismo, y que, por tanto, bueno, pues estas conversaciones y estos conocimientos, acercamientos mutuos, que vosotros, además, en vuestro trabajo cotidiano lo hacéis a diario, pues que sepáis transmitirnos con más, digamos, profundidad todavía, si cabe, la necesidad de este diálogo, de este entendimiento. Pues nada más, que muchas gracias. Tienes la palabra. Bueno, gracias, Juan, porque desde el principio has estado apoyando como presidente del colegio estos diálogos, aparte del ciclo anterior que tuvimos, y coincido contigo en que están siendo muy enriquecedores para los ingenieros de caminos, ¿no? Sobre todo para la gente joven que ve aquí un campo de colaboración interesante en el mundo de la arquitectura, ¿no? Yo voy a hacer un poco una presentación rápida de lo que va a ser el contenido. Hemos tenido a veces en otras sesiones edificios que plantean grandes problemas estructurales. No es quizá este caso, pero que sí plantean otro tipo de problemas, ¿no? De los 4 edificios que se tratan hoy, 3 son edificios de oficinas y uno residencial. 2 son torres, uno de oficinas y otro residencial, que son fundamentalmente las que ilustran el folleto, y otros son edificios fundamentalmente de mediana altura, ¿no? Uno es una construcción nueva, que es la sede del CPS en Getafe, y otro es una rehabilitación. Aquí también hemos tenido edificios rehabilitados con problemas estructurales importantes, ¿no? Por lo que he visto en el proyecto de estos edificios, la estructura es importante, pero pasa a segundo término, mientras que lo que René Banham llamaba la arquitectura de entorno bien climatizado pasa a primer término, ¿no? Igualmente, la conquista estructural que poníamos en el folleto respecto a las torres, en donde se modificó el sistema estructural a partir fundamentalmente de los años 60 en Chicago, concentrando los esfuerzos en la periferia, aquí no se produce, y fundamentalmente son estructuras, vamos a llamarlo, porticadas, ¿no? Sin embargo, la experiencia que tenemos de otras sesiones es que las demandas arquitectónicas plantean a los ingenieros siempre problemas interesantes desde el punto de vista estructural, y esto es lo que estamos viendo también en las otras sesiones, ¿no? La colaboración de los ingenieros, no solamente en lo que es la estructura, por cierto, tienen una gran exposición en este momento en la sede del colegio, en la sede de la Fundación del Colegio de Arquitectos, con SON era una ingeniería, era arquitectura, pero con una colaboración importante de los arquitectos, y tienen en el folleto, pero también en la fachada, unas definiciones magníficas del papel de la estructura dentro de los edificios, como un lenguaje fundamental de lo que es el propio edificio. Incluyendo las fachadas o lo que es la piel del edificio, ¿no?
en donde estamos viendo, un poco desde el punto de vista histórico, que cada vez más hay colaboraciones entre la ingeniería y la arquitectura desde el punto de vista de las fachadas, que conforman el ambiente interior en busca de lo natural, pero también en la imagen exterior, lo que es la imagen fundamentalmente corporativa del cliente, como imagen en donde intentan reflejar o intentar reflejar lo que es la modernidad del edificio. Me ha parecido que dentro de este entorno bien climatizado, hoy acabamos de tener una reunión del Comité de Ciudades, Territorio y Cultura, que es fundamentalmente el que organiza estos diálogos, en donde hemos hablado mucho del consumo energético y la eficiencia energética, es decir, lo que consume la calefacción, la refrigeración, el alumbrado, los temas de la gestión del agua, los temas de la reducción de emisiones de CO2, los temas de los materiales, la introducción de los elementos de arquitectura bioclimática, bueno, toda una serie de problemas que hoy se plantean en la arquitectura que son esenciales, me da la impresión, en lo que es el proyecto arquitectónico, en donde los edificios tradicionales tienen un consumo energético que antes no éramos conscientes y que hoy os estáis enfrentando con él desde el punto de vista del proyecto. Yo creo, o creemos, y un poco desde estos diálogos, que solamente a partir de la aproximación multidisciplinar es posible dar hoy una respuesta a los requerimientos múltiples que plantean los edificios. Por otra parte, parte de los edificios que vais a presentar son edificios de oficinas que tienen, me da la impresión, mayor consumo energético que los edificios residenciales. Termino con una reflexión, luego os entregaremos un libro de una relación entre arquitectos e ingenieros a nivel mundial, en donde estos temas nos da la impresión de que empiezan ya en los años 70, y quiero citar la relación que tuvo, por ejemplo, Foster con Buckminster Fuller en torno a la reducción energética, que condicionaba también la propia forma de los propios edificios. Es, por otra parte, un camino que debe recorrer la ingeniería, no solamente en el tema estructural, como ocurre con algunas ingenierías que trabajan en esas relaciones de colaboración con los arquitectos en torno al diseño de las fachadas y las cubiertas, y que determinan también respuestas energéticas a los edificios. Bueno, de esto supongo que hablaréis los ponentes. Y quiero agradecer, o queremos agradecer al comité vuestra presencia y de forma singular el esfuerzo que ha hecho Arcadio, presidente del Comité de Ciudades, Territorio y Cultura, por organizar este diálogo. Algunos me ha tocado a mí, pero este ha sido especialmente Arcadio el que lo ha organizado, ¿no? Arcadio va a moderar el debate a continuación y nada más. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. A ver, yo me voy a permitir, con su permiso, decir dos palabras de Carlos, porque escuchándole, tú eres, Carlos, un ingeniero polifacético, eres como de amplio espectro. Carlos es profesor catedrático, ¿no?, de estética de la ingeniería en la Universidad de La Coruña, pero ha sido también profesor de la Escuela de Arquitectura, ¿no? Y eres casi la persona que mejor puedes hablar, ¿no?, desde una posición, ¿no?, doctrinal sobre esta relación. Para aquellos que estéis interesados, Carlos dirigió un número monográfico especial de la revista de Obras Públicas exclusivamente sobre este tema, diálogo ingenieros-arquitectos. Es una buena guía, ¿no?, para entender un poco mejor, ¿no?, hasta dónde puede llegar esta relación. Bueno, 4 observaciones antes de dar la palabra a los protagonistas de la sesión. No hemos distribuido, porque quizás podemos, todavía estamos aquí, podemos distribuir preguntas, papeles para escribir bueno, lo podemos hacer conmigo, pero bueno, está preparado el micrófono para después, para el coloquio posterior. Primero hablarán los ponentes y después intentaremos hacer un coloquio, tendremos un vino después. Para aquellos que vayan a utilizar las redes sociales, llega un poco tarde. Así mejor. Para aquellos que utilizáis redes sociales, acordaos del hashtag que está ahí, diálogos compartidos,
Y bueno, recordar efectivamente, lo ha dicho el presidente, ¿no? Lo de que estamos retransmitiendo en directo la sesión. Después se puede consultar, si os ha quedado alguna duda a posteriori, en el canal de YouTube del colegio. Y bueno, yo tengo un mensaje especial para una persona que sé que nos está siguiendo, que quería venir, que es Rosa García, que es hola Rosa, que es la nueva consejero delegado de Alibérico. Tenemos aquí a Clemente Soler, que es su presidente esta tarde, que ha sido elegido justo hoy, ¿no? Vicepresidente de CEIM, ¿no? Enhorabuena, Clemente. Bueno, voy a presentar al primer ponente. Desafortunadamente, aunque tenemos aquí una silla para él, Alfonso Gómez Gaite finalmente no ha podido venir. Lo ha intentado, ¿no? Quizás tú, Gabriel, nos puedes decir algo más, pero al final no ha podido venir. Estoy seguro que notaremos poco su ausencia, ¿no? En la medida en que Gabriel va a saber explicarnos bien. ¿Quién es Gabriel Allende? Yo creo que casi no necesitas presentación, pero bueno, leo aquí para información. Es arquitecto por la Escuela de Madrid, es máster en arquitectura por la UCLA en Los Ángeles, ha sido profesor durante 24 años en la Escuela de Arquitectura de Madrid, ha sido director de exposiciones y publicaciones de la Sala de Exposiciones del MOPU durante varios años, ha participado como director o colaborador en varias revistas de arquitectura, el Croquis, Skyline, el Paseante, ha sido jurado y comisario de diferentes actividades y desde el 82, en que lo fundó, dirige el estudio Allende Arquitectos, hacen arquitectura privada y pública, interiorismo y diseño de mobiliario también. Enhorabuena. Y desde el 2012 comenzó la actividad en Lima, con una oficina Allende Arquitectos Perú. Y yo creo que lo más importante, aparte de la lista grande de edificios que ha proyectado y construido, es la relación de premios, ¿no? O sea, realmente impresiona la lista: premios del COAM durante 4 o 5 años, primeros premios del Ayuntamiento de Madrid, edificios tuyos, ¿no, Gabriel? Premios de la Comunidad de Madrid, premios del Salón Inmobiliario de Madrid, un arquitecto premiado. Gabriel, si le recibimos con un aplauso, el escenario es tuyo. Oye, no sé si funciona el cacharrito. Sí, funciona. Sí. Porque tenía una luz y ahora no la tiene. Esto es diseño. Javier nos puede ayudar. Que es el... Esto tiene que ponerlo allí. Ya está. ¿Ya? No, pero algo ha pasado. De asesor. No, está adelantado. Hay que echar para atrás. Ahí. Ya. ¿Dónde tengo que dar? Aquí. Vale. Bueno, primero pedir disculpas porque Alfonso Gómez Gaite, el ingeniero que iba a acompañarme, no ha podido venir. Hemos intentado que venga por temas familiares. Al final ha intentado, no está en Madrid justo hoy por un tema familiar. E incluso se ha hablado de intentar coger un avión y todo eso, pero al final ha sido imposible y os pido disculpas por si yo creo que su colaboración hubiese sido, junto con la colaboración de Julio y Javier, interesante, ¿no? Primero hablaré del ausente, porque luego quiero darle las gracias a Javier, aunque va a hablar con Julio, porque como ingeniero, y en esto que estamos en los diálogos entre arquitectos e ingenieros, tengo que reconocer que es un amigo y que con los arquitectos claramente casi es un mecenas. En especial con nuestro estudio nos ha ayudado a pasar todo este Rubicón de crisis y es de agradecer que entre profesiones colaterales haya tanto entendimiento y tanta, diríamos, voluntad, ¿no?, de seguir adelante en todas estas cosas. Con Alfonso, ¿por qué? Primero porque quería hablar de un proyecto que hemos terminado en Lima. Con él, en realidad, es un proyecto que él ha hecho a medias con una ingeniería peruana, con Prisma. Claramente el ingeniero peruano era difícil que pudiese venir, aunque he hablado con él. Y fue una colaboración complicada.
Primero porque físicamente las ingenierías no estaban juntas, con lo cual por un lado había 2 estudios de ingeniería, por otro lado estaba el estudio nuestro, que nosotros ya estamos más acostumbrados a hablar y hacer la continuación de hora. La diferencia horaria no ayuda, solamente lo que hace es que trabaja 7 horas más al final del día, y por lo menos algunos de nosotros pues estamos todas esas horas viendo qué pasa en un sitio o en otro. Alfonso quería que estuviese aquí porque en una obra que hicimos hace años, el Banco Morgan Stanley, aunque es un edificio de oficinas ahora, tuvo durante el proceso de obra hubo un problema que acabó cayéndose el edificio que había colindante. Ese edificio lo detectamos según nos daba miedo, porque cuando hay edificios que son colindantes, pues quieras o no, algunos se apoyan en el otro y no van tan en vertical como debería ser. ¿Qué ocurrió? Pues que no puedes intervenir, suena mejor así, ¿no? Sí. Que no puedes intervenir cuando hay otro profesional en el otro edificio. Era un edificio que se estaba moviendo, tenía 3 estructuras. Para resumirlo, el día que tuvimos que coser con intervención personal toda la fachada que se venía abajo medianera, salimos a las 5 de la mañana andando los 2 juntos por la calle Serrano, sin coches, abrazados, porque habíamos evitado que se nos cayese el edificio encima. Posteriormente, 3 días o 4 días después, tuvimos que llamar a los bomberos y se cayó el edificio, claro. Bueno, lo tiraron, pero desalojaron a la gente y no hubo ningún resultado de esto. No era la primera cosa que hacíamos juntos, pero todas esas cosas que ocurren te generan siempre algo más que la relación de trabajo profesional. Y con Javier quería, en este tema, esta primera imagen es Velázquez 28, que estuvimos haciéndolo juntos, que es un proyecto también de esos que sujetas edificios por debajo, meter micropilotes, pilotes, y era meramente, ese es el resultado de toda esa actuación en el patio de un edificio de protección integral que nos permitieron trabajar en el patio de debajo, pero fue a nivel de todo lo que es la sujeción del edificio y todo el tema no solamente de pilotes, sino de los encepados, de todo lo que hubo que hacer para hacer toda la parte subterránea, porque era un edificio que incluso había clientes que tenían ascensores individuales dentro de una protección integral que subían a su piso directamente desde el parking, ¿no? Cosa que fue milagroso conseguir que eso pudiese pincharse. Y este es un edificio que estamos ahora haciendo juntos, y lo hago como agradecimiento también, donde ahora mismo el edificio está sujeto en el aire, y estamos haciendo 3 sótanos para es muy estrecho, pero cabe justo el desarrollo de una rampa para hacer un parking tradicional. Y es también interesante porque esta es una imagen de lo que creemos que quedará cuando está dentro de la zona de protección de ámbito cultural, y sin embargo la fachada no estaba protegida, ni tampoco el edificio tenía solamente una protección medioambiental. Y ha sido, aunque puedes hacer lo que quieras, luego no es tan difícil, tienes que pasar a tus compañeros del CIPAM y todas esas cosas, y tienes que jugar con componentes de composición vertical, horizontal, colores y esas cosas. Pero nos interesaba que fuese datado, y bueno, espero que en 6 meses o 7 que quedan podamos celebrarlo. El edificio, la torre que quiero contar es la última aventura. Digo aventura porque José Ángel, que está aquí, que lleva conmigo mucho tiempo, un día dijo de Perú, a pesar de que nos gusta mucho, él más que a mí casi, dijo que era un frente de guerra, ¿no?, el estar allí ubicado, porque muchas veces concursas, ganas cosas y no te ubicas, o sea, no acabas siendo residente. En este caso tomamos la decisión, después de un concurso que ganamos y que no había dinero detrás, con lo cual toda la inversión en el concurso decidimos que había que buscarla de alguna manera, y fue la primera vez que empezamos a pedir dinero para que se construyese un edificio que habíamos ganado en concurso. No el que voy a enseñar, sino uno que fue el que motivó que apareciésemos por Perú. Muy peculiar, porque yo había hecho una casa en unos peruanos, que ahora son muy importantes, hace 1000 años en Madrid, y me dijeron que por qué no iba a Perú en la época que crecía aquello mucho.
Y yo, eso está muy lejos y tal. Y luego las circunstancias de la vida y la crisis, pues buscando territorio de expansión de los 60 personas que había en el estudio y que nos quedamos sin trabajo casi, pues cómo poder resolverlo, ¿no? La torre es la circunstancia de la colaboración, bueno, no la colaboración, de una persona, no voy a decir el nombre porque a lo mejor no le apetece que lo diga, pero que para nosotros es como un mecenas, una persona ya mayor, que todo su mundo es arquitecto, pero nunca ha ejercido arquitectura, pero su mundo es el tema inmobiliario. Y de hablar sobre Perú durante 3 años, en alguna comida, alguna cosa, algún encuentro de café, un día decidió que quería ayudar, porque no se le había perdido nada, con 80 y tantos años en Perú, y decidió montar una estructura para hacer el desarrollo de esta torre. Esta torre estas son imágenes, y enseño primero los renders. Es una torre que tiene 8 plantas de sótano y tiene 19 plantas de altura más ático. Tiene 2 fases, una que se compró como una especie de L, que ahora veréis, y luego tuvieron una idea muy buena que financieramente funcionaba muy bien, que era comprar lo que quedaba de manzana, pero eso fue ya la peor decisión que se pudo tomar a nivel de gestión, de permisos, de tal. Fue cuando descubrimos que era difícil trabajar en Perú. No era tan idílico como nos había ocurrido hasta ese momento. Y ahí nos encontramos pegas de todo tipo, porque por administraciones, por tal. Pero al final, después de 5 meses seguidos, el año pasado, que no me pude venir porque no se podía acabar el edificio, y me sentía con la responsabilidad hacia esta persona que cuidaba el estudio tanto, terminarlo, ¿no? El tema de... Allí construyen con lo que se llama muro anclado. Imaginaros bajar 8 sótanos y que al final se quedan sin ninguna articulación y ninguna, diríamos, medida de seguridad de que eso no se vaya. El suelo de Lima es una zona sísmica muy fuerte, muy potente, y voy a tratar de no contar el proyecto porque si no me consumo todo el tiempo, pero voy a ir rápido. Tiene un subsuelo de bolos y arena de miga, con lo cual, aunque se mueve casi todos los días, pues se amortigua y hay poca acción realmente para lo que ocurre. Y eso es una bendición que tienen, pero eso no quita que su sistema, o sea, ellos, lo que nosotros os voy a contar, no los ha hecho nunca en Lima, es la primera vez. Y se tuvo que hacer porque cuando se tomó la decisión de comprar la parte que faltaba del edificio, ya había 8 sótanos hechos, completamente terminados a nivel de estructura, incluso de más allá de estructura, y 2 plantas y media de la zona que iba a subir hacia arriba. Con lo cual había un problema por sismo de decalaje entre la estructura, una vez que subía, si subía decalada y tal. Incluso pues había todo tipo de discusiones, la constructora exigiendo todo tipo de papeles de garantías de que podía subirse el otro lado. Claro, no queríamos parar la obra. Tuvimos que pararla no hubo más remedio porque no nos daban la licencia, unos 2 meses. Y luego fue una carrera de cómo construir lo nuevo junto a lo viejo. Bueno, lo nuevo con lo nuevo, pero desfasado. Y entonces la decisión que se tomó fue hacer un top-down con pantallas y pilotes. Cosas que ahí tenían experiencia. Bueno, para los que no estáis familiarizados con Lima, este es el mar, donde está el logo de la Primera Visión. Tiene que ver, alguno que sea así un poco curioso sabrá la persona que he dicho, pero no voy a decir el nombre. El logo lo hemos diseñado nosotros, esa especie de edificio que está ahí y se llama Primera Visión, que si entras tienes que poner la palabra edificio Primera Visión, porque si no te entra el libro de los mormones. O sea, cuando tratas de entrar a ver qué estás haciendo, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con los mormones, pero son casualidades de cosas que se inventa la gente y luego ocurren, ¿no? Esta es la zona de San Isidro con Magdalena del Mar y está muy cerca de la playa y muy cerca de la zona, diríamos, del Lima es enorme y es como si fuesen muchas comunidades autónomas. Cada municipio tiene su alcalde y su alcalde tiene un poder incluso de legislar el urbanismo.
pero es la misma ciudad. Y luego hay una como si fuese la Comunidad de Madrid, un supraalcalde que controla toda la ciudad de Lima. Entonces hay calles que dependen del tráfico, son de una legislatura o de otra, con lo cual siempre es muy engorroso el tema de los permisos y las cosas. Y esta justo está en lo que llaman la zona de conflicto de San Isidro, que es el barrio más, diríamos, supuestamente caro, con Magdalena, que no está tan mal, pero puede darse el caso que en un mismo edificio inquilinos estén inscritos en Magdalena y otros inquilinos estén inscritos en San Isidro para el tema de impuestos. O sea, hay una pelea real de eso, con lo cual también complejiza. Este es una vista panorámica de lo que es Lima hoy, y el edificio es la pieza central que estáis viendo aquí. Esta es una imagen del techo que tiene una serie de plantaciones hidropónicas con control de esto por parte de los certificados energéticos y todo eso, pero también como protección, diríamos, del sol. El sol es muy potente. Lima tiene la suerte de que es una nube gris durante muchos meses y eso evita que la radiación solar, que es brutal, te acabe aniquilando. Aunque también vives bajo una boina que llaman gris muchos meses, ¿no? Pero tiene una cosa que aprendes dentro de lo que es a los que nos gusta jugar con todos estos temas del control solar y de las cartas de medioambientales y todo eso, que el sol es un poco distinto a cómo funciona aquí. Es muy vertical, incluso te entra el sol por el norte. O sea, casi con el mismo ángulo que te entra por el sur. Es muy, muy singular. Y claro, cuando llegas ahí, o te haces el estudio correcto o fallas en el diseño. Para estos voy a ir muy rápido. Lo que está en azul en el cuadro de arriba es la parte que se añadió. O sea, el muro divisorio de sótano estaba ejecutado con un muro pantalla de anclaje, y se tomó la decisión de ir, con lo cual tenías que encontrar los niveles, romper ese muro y conectar, porque eran losas postensadas. O sea, toda la estructura es de estructura hormigón con losas postensadas, y la parte, diríamos, nueva, sí es de planta baja hacia abajo, es de pilote y pantalla, que ahora veremos. Voy a pasar rápido. Hay una cosa, una anécdota. Es un edificio en esquina, y aquí veis que está completo, ¿no? Pero la propiedad, el día que iba a comprar el suelo, decidió que no lo compraba. Y me lo dijeron un cuarto de hora antes de la cena que me habían invitado, yo pensando que íbamos a celebrarlo, y lo que me transmitieron es que no. Y yo llevaba 3 años tratando de que esto saliese. Y no sé, me lo tomé bien. Mi mujer venía más tarde, no le dije nada. Estuvimos en la cena todos encantadores y esa noche no dormí, claro. No dormí y me puse a dibujar. Porque la verdad es que se había enfadado con el que vendía el suelo. Pero en vez de decirme me he enfadado con el que vende el suelo, me dijo que no se podía hacer, que el diseño no le convencía porque, como es un edificio en esquina, tiene 2 fachadas. Y entonces tuve que ver cómo le sacaba 4 fachadas a un edificio en esquina por la noche. Y entonces conseguí, por normativa, que la medianera del lado de arriba, que veis que hay una línea negra, a partir de la 10ª planta, empollándote las ordenanzas, te puede retranquear y te permite vistas. Con lo cual, de la planta 10 a la 19 es fachada. Con lo cual conseguí la 3ª. Y la 4ª, basándome en el proyecto que habíamos hecho para Morgan Stanley, aquí en Madrid, en la calle Serrano, le metí un patio de luces que está aquí a la izquierda, no se ve porque no está muy resaltado, y ese patio es un hueco de 18, es un atrio de 18 plantas de altura que va haciendo distintas situaciones, es lo que casi cambia en todas las plantas. Hay terrazas, hay despachos que vuelan sobre el vacío y permiten salir o entrar y mirar, y al mismo tiempo te entra la luz por la fachada o por un lucernario que hay arriba del todo. Con lo cual le daba una fachada interior, con lo cual conseguía la 4ª fachada. Y en el desayuno el día siguiente le pedí que me dejase abrir los planos después de tomar el café y tal. Él, yo creo que ya había tomado la decisión de que sí lo hacía, y yo le puse eso, y entonces celebramos la compra en el desayuno, no en la cena anterior. Este es un poco va variando. Sí os quiero contar que cada vidrio de cada fachada es distinto, aunque parece en cada planta ocurren cosas distintas.
el poniente, si os fijáis en la fachada del lado de la izquierda, está justo, esta parte es transparente y esto es un fijo. En realidad no es un muro cortina, va de planta a planta y lo que hace es protegerte el poniente. El poniente es muy, muy fuerte, muy potente y al edificio no le entra rayo de sol directo en ninguno de los movimientos del sol. Con lo cual la eficacia energética, en este caso, aunque los arquitectos nunca damos números, es real. Es que en una conferencia estuve con ingenieros que daban porcentajes y tal, y los arquitectos que hablábamos lo decíamos un poco por amor propio, ¿no? Pero en fin, en este caso se estudió y había porcentajes y todo esto. Y la fachada, que parece igual o que parece que es arbitrario o caprichoso, los gestos que se ven en ella obedecen a un estudio, diríamos, de soleamiento muy intenso, que se hizo con la ingeniería, se hizo también con la gente que estaba llevando con Sumac, que era la empresa que allí llevaba todo el tema de certificación. Y bueno, esta es la planta ático, que tienes terraza en la 10 hacia la medianera, la planta antes de cubierta tiene esto. Este es un poco la parte de colaboración de Gómez Gaite, de Alfonso, y es la actuación de pantallas y de pilotes. Claramente parece un poco extraño el desvío de ejes de aquí a allí de las dos líneas, ¿no? Pero obedece, la ordenanza te obligaba a que el número de plazas repercutía en la edificabilidad, en los metros cuadrados que podías hacer. Entonces tenías que conseguir, después de sacar el cálculo, y nos salieron unos pilotes de 80 centímetros de diámetro, que hubiesen plazas enteras entre pilotes. También con la salvedad de que en unos pilotes de estos, como los haces antes de sacar la tierra, pues siempre tienes unos pequeños desvíos y es muy gracioso. Ahora veréis unas fotos que, como todos son bolos, pues la serigrafía del pilar no es lisa, es como una escultura de agujeros, ¿vale? Bueno, lo que quiero decir es que se corrigieron, estos son temas donde había un trozo de pantalla, se pusieron pilotes, y esto es un poco la planta del primer sótano, porque hay una directriz de cómo hacer. La constructora no sabía hacerlo y era la segunda del país, o no quería hacerlo, y además daba casi un año de plazo para hacer cosas que hicimos los pilotes y las pantallas en un mes y medio, contratándolo nosotros. Bueno, fue una locura aquello, con gente de empresas españolas que están allí, y bueno, con muchas incidencias, pero no es el momento de contarlo. Entonces, esta es la planta de transición estructural, que es el primer sótano que se excava a cielo abierto y se baja primero, en vez de hacer la primera losa, bajas un nivel a hacer las pantallas que absorberán la transición de los pilares normales que estarían por encima para luego transmitirse a los pilotes. Y esto sería en el primer sótano. Por eso son esos muros que en el fondo lo que hacen es cubrir los pilotes que aparecen a partir de ahí hacia abajo. Y llegas hacia abajo, etcétera, ¿no? Habéis visto que hay unos huecos en el esquema en color, que son los puentes que no afectan en la pantalla y que no hay que rellenar. Entonces hay un efecto puente, con lo cual no necesitas hacerla uniforme, ¿no? Tienes la ventaja que no es como en nuestro suelo, es que allí no hay agua, no llueve. Aunque no lo creáis, no cae una gota. Bueno, cuando dicen que llueve, ni siquiera es chirimiri, es que alguien ha sacado la manguera a regar las plantas. Y dice, ha llovido hoy, que tal, y no se te mojan ni los zapatos. Pero bueno, entonces, bueno, no quiero entrar porque sería Alfonso, parte, ahí veis en la sección de la derecha, pues el muro de transición, el pilote, la armadura del pilote y la prolongación luego superpuesta y, bueno, sistemas, soluciones de anclaje. Esto es unas directrices del proceso. Lo que pasa es que el proceso, la gente se fue animando, porque el gran problema de todo esto son las máquinas que cuando llegaron allí se asustaron, porque eran máquinas que se estaban utilizando en el metro de Lima, que estaban paradas, pues se paró las obras del metro y de repente pues aparecieron unas máquinas de 30 metros, por eso en la parcela, este trocito de ampliación eran 300 metros de suelo. El resto del edificio, o sea, el total de la parcela son 1.300. Entonces aparecieron unas máquinas que la gente alucinaba y se hacían corrillos para a ver qué hacías, ¿no? Y luego cuando ya llevas la ventonita y llevas tal y empiezas a llenar aquello, y luego me daba mucho miedo porque allí lo que es
el ciudadano puede protestar en cualquier momento por todo, por el ruido, por tal, y claro, imaginaros el ruido de la penetración de los pilotes. Pero esto, ¿veis el sistema, diríamos, elegante de destrucción del muro? Porque en teoría estaba presupuestado con hilo y tal, y hacerlo en plan con diamante, pero era más barato ir a por él. Y entonces, pues, el gran problema de todo este tema de 300 metros era cómo sacar la tierra. La constructora daba 9 meses y medio para hacer el vaciado. Teníamos miedo de acumulación en la zona ya construida, porque tenías que apuntalar todos los forjados, porque claro, no le podías añadir escombro y escombro sin problemas de peso. Y entonces acabamos, esto fue una pelea que tuve yo con el ingeniero de allí, de eso, porque fue un refuerzo de terminación de la losa construida en conexión con la que faltaba por hacer, pero no hacía falta porque no tenía carga ahí. Y entonces, bueno, fuimos rompiendo y se fueron animando y cada vez se rompía más y llegaron a la opción, aquí ya están encantados, aquí veis como el muro preexistente, veis al fondo la viga de transmisión, estas son las pantallas de la zona de transición, luego veréis los pilotes y veis cómo se ha quedado, antes de arreglarlo un poco en cosmética, la conexión de niveles, ¿no? Que yo pensé que íbamos a tener más problemas, pero se consiguió conectar perfectamente las plantas. Y esto es cómo los pilotes ya ejecutados van apareciendo y cómo es el suelo, ¿veis? Este es el suelo de Lima, y entonces cuando ya limpias los pilotes de verdad, se te queda el negativo de las rocas que se han pegado al hormigón. Y yo pensé que escultóricamente era muy atractivo y limpiamos, bueno, esto fue que ellos fueron ya cogiendo ritmo, me refiero al equipo de la constructora, y se quedaron encantados y empezaron ya, podemos hacer 3 de golpe, podemos hacer, o sea, vaciaban, porque claro, era un tema también de plazo de obra, que tenían penalizaciones, y bueno, llegaron a hacer de 2 en 2 y luego hacían el intermedio, se hacían 2 la losa, cuando estaba esa losa ya en tensión, se hacían los 2 de abajo, pero se hacía el intermedio, o sea, iban ganando tiempo para solapar. Y ya en el último tramo hicieron 3 de golpe. Les dimos permiso entre todos los ingenieros y nosotros, pero en fin. Y esto es parte, como veis, los pilotes en doble altura y la preparación. Esto no es el acabado final, pero aquí ya se ha limpiado el trasdos entre pilotes y luego se hizo una limpieza todavía ya más de chorreo y tal, y con un cepillo, y se dejó luego con un barniz meramente, o sea, no se han tocado. La derecha es el muro anclado, veis los conectores, y eso es el arranque de pilares con esto. Ese es el resultado de ese garaje. Esto no es la zona de pilotes, pero veis cómo quedó el garaje debajo de esto. Y estas son unas imágenes muy rápidas del edificio que, aunque parece que es un render, esto es una foto real imaginaos la luz que hay, el impacto. Esto es a las 3:30, 4 de la tarde, y como tiene una serigrafía parte del vidrio y otra parte lo que es fijo es blanco, y justo en el ángulo de la foto parece que todo es blanco, ¿no? Pero veis que cuando pasamos aquí esta fachada se abre, ¿no? Y va teniendo 2 tipos de factor solar y emisividades y de acústica. Esto es un homenaje al diseño de como has dicho que diseñaba Manuel, pues es el diseño de nuestro aparcabicis que vamos vendiendo. Creo que estamos teniendo suerte, estamos vendiendo una farola. No voy a decir ni de qué empresa ni tal, pero nos avisan que se está vendiendo muy bien gracias a que no ponemos que es nuestra, porque si no creo que no se compraría. Y entonces, esto es para que veáis ya detalles un poco más finos del tratamiento al cubón, de los elementos de aluminio, los vidrios. Tiene 3 tipos de serigrafía y algunos transparentes. Y luego la cuarta fachada, la del patio, que ahora veréis, este es el acceso, esta es la entrada al garaje que se ve, este es el hall. Y el garaje es la luz que veis ahí debajo del cubo este de luz, que es una nueva iluminaria de Lledó, folio, que te genera una película de luz continua y vas
poniendo los módulos que quieres, los puedes hacer a medida, y los coches entran por ahí debajo al hall de entrada, ¿no? Esta foto pasa que es de noche y no han puesto fotógrafo, es que la calle no se ve, pero esto también tuvimos la suerte que en un principio había esas cosas de jardines verticales y a mí me pareció guachafo. Guachafo en peruano es que es feo, o sea, que no es elegante. Y digo, si todo el mundo lo hace, ¿y para qué vamos a hacer un jardín vertical? Tenemos un atrio de 17 plantas, que ya es por sí un éxito, porque tampoco querían la constructora hacer el patio, hacer el mármol. Sí es muy barato el mármol allí, cogimos travertino peruano, pero lo ejecutó una empresa de Madrid, mandaron en avión a 2 portugueses y un peruano, y en 28 días hicieron toda la medianera de 18 plantas y además ayudaron a colocar esta escultura, que es de Silvia Wetshalen, que es una escultora peruana y es la mayor escultura, diríamos, de mural que hay en Hispanoamérica. Tiene 3 plantas de altura. Representa a una serpiente. Ella trabaja con las costras del mármol y las va trabajando con un cincel y con una radial y la va quemando luego con ácido y genera como olas, pero la serpiente se llama Maru y en quechua quiere decir diosa de la sabiduría. Y bueno, no sabíamos, también eso fue una heroicidad porque se tuvo que imprimir, son 38 piezas de 60 kilos, cada una se imprimió en tamaño 1:1, se montó en un hangar, allí se trajo pieza a pieza y gracias a los 2 portugueses y al peruano se pudo montar, porque llegó el portugués que no había visto eso y dijo, no cabe, dijo, según veía las piezas en el suelo, no cabe. Pero ¿cómo que no cabe? Dice, no, hay que cortarla. Bueno, llamamos a la escultora, oye, que hay que cortar la escultura, que no entra exacta. Y tenía razón el tío. Y le metió 4 cortes, los cortes los tengo yo en mi casa, como si fuesen esculturas, y no lo sabe la escultora, pero es así. Y eso es todo fueron aventuras de este tipo. Entras por un espacio muy estrecho, pero muy vertical. Esto en realidad es mirando hacia el techo, el lucernario que ves arriba y los volúmenes que están volando sobre el espacio vacío. Parece que estos son lo que ocurre en ese espacio tan pequeño, pero sí te da la sensación de que es fachada. O sea, la gente o los despachos trabajan sobre un fondo que está casi cerca, pero no está pegado. Entonces la sensación de aire, o como también hay terrazas, puede salir. Mi sitio favorito es en la planta segunda, porque hay una terraza muy grande sobre la entrada que puedes mirar a todo el mundo y hacer. La idea hoy en día, una conclusión que hemos llegado, es que hay que hacer las escaleras muy grandes y que hay que hacer que la evacuación sea para miles de personas, porque la demanda que hay hoy en día es para que entre mucha gente en muy pocos metros, mucha gente, pero hay que evacuarla. Y entonces, para no equivocarte, porque luego vienen los comerciales, pues eso, ¿no? Entonces, cada vez, aunque es un edificio de oficina, si has dicho, al que haya dicho lo de como... Yo creo que el edificio de oficinas, que es muy sencillo en general, aunque tienes que saber un poco, está cambiando completamente ahora mismo lo que es la manera de trabajar y la manera de relacionarte con el prójimo, ¿no? Entonces, creo que hay gente ya hablando de la Smart Office y tal, pero al final es que nadie va a tener un puesto, que ya no lo tienen, y todo va a ser cada vez más tecnológico. Esto es un poco, ahí esa fachada que veis medio nebulosa, es que tiene una serigrafía blanca con un factor solar muy fuerte y una gran emisividad, y lo que ves es fuera, pero es poniente puro. Pero no queríamos ponerle lamas ni ponerle tal. Y hemos conseguido que los vidrios estén fríos. Bueno, fríos, que no se calientan, ¿no? Con lo cual hemos mejorado. Y esta es la foto del huerto de arriba. Y ese es un dibujo que hice en su día de lo que yo buscaba en el patio ese. Bueno, no sé si me he extendido mucho, tendría que cargar el otro. Es muy rápido. No sé cómo hacerlo. A ver, Javier. A ver si suerte. El de la C. Ahí. Vale.
Habéis puesto un peldaño aquí por detrás por si alguien se... voy a ir muy rápido esta vez. Este lo hice en el 2000, entre 2000 y 2002, aunque luego se ha hecho alguna cosilla. Y ahora estamos trabajando para Repsol y las dos nuevas empresas de gas y electricidad que están montando van a ocuparlo. Se quedó vacío, fue la sede de Aguirre Newman, lo vendió 2 o 3 veces y llevaba unos meses, lo compró un fondo y en el fondo nos encargó hacer eso. Esa es la ubicación, ese es el edificio, un antiguo edificio de tabacalera. Lo pongo porque aunque es pequeño, creo que era interesante para lo de hoy, porque en el estudio no sabemos diseñar sin saber los procesos o sin saber a qué vas. O sea, vas haciendo camino con el ingeniero o con otros técnicos. No somos plásticos, o sea, no hacemos pintura o sensaciones solo, aunque son sensaciones que luego tenemos que construir. Como dijo Eichmann un día en la escuela, que llegó allí y felicitó a todos porque ya no tenían pinganillo. Hace 15 años cuando vine todo el mundo usaba traductor y tal, y vio que la gente del público ya casi entendía inglés, ¿no? Y entonces le preguntaron, y fue sentado en un sofá, como haremos luego, y dijo, yo estoy aquí porque no tengo trabajo. Si tengo trabajo estaría construyendo, o estaría en un edificio subido a un andamio. Y la gente se quedó muy chocada porque lo tenían como un divo de la arquitectura publicada, ¿no? Y es así. Tuvimos la suerte de trabajar en esa época y ahora volver a trabajar, con lo cual es un tema de ciclo. Era un antiguo edificio tabacalera que se subía con mulas a un espacio central, un edificio con una protección total y que en teoría no puedes tocar. Estaba destrozado, pero te catalogan lo que te catalogan. Y compraron, era la parte de éxito nuestra, compraron 3.000 metros cuadrados y en nuestras pesquisas con gerencia preguntamos si el suelo de arena del patio estaba protegido. Y teníamos la suerte que el patio además tenía 400 metros de superficie, con lo cual tenía dimensiones de espacio libre si querías, o justificaba su ventilación, porque sí tenía un cierre medio deteriorado de lucernario. Y nos dijeron que no, que cómo íbamos a proteger la arena, no, que era el edificio. Y entonces dije yo, bueno, entonces ¿puedo excavar? Y me dijeron, pues sí, puede usted excavar. Y entonces la calle tiene una depresión de una altura, de una calle, bueno, en resumen, sacamos 6.000 metros en vez de 3.000, porque bajamos todo el patio, ahora lo veréis, y eso. Entonces ahí es donde, a la hora de bajar, pues podíamos haber hecho cualquier solución de pilares o cualquier tema normal, ¿no? De que pones tus cargaderos y tal. Sabíamos que había que hacer eso, pero quisimos hacerlo de otra manera. Y ahí, esto es lo que nos encontramos, lo que estaba protegido. Esto lo pongo así en plan de un poco de crítica, porque a veces deberíamos ser un poco más exhaustivos en qué protegemos o qué queremos hacer con algo que queremos recuperar, ¿no? La actuación fue muy salvaje y este es el patio y esta es ya la excavación. Todo esto que veis aquí es la cimentación del edificio antiguo y estos son los huecos que se abrieron para meter cargaderos de un lado y otro. Todo eso se hizo con el ingeniero, pero el truco está que se nos ocurrió abrir estos huecos que no tenían mucha incidencia en el muro, o sea, en la sujeción del edificio, y ahí fuimos ubicando las puertas que tenía esa planta del proyecto. Y la puerta son los pilares. O sea, hicimos puertas que son pilares. Las diseñamos en chapón. Todo eso, claro, había que calcularlo. A veces Gómez Gaite no sabía cómo, porque tiene pletinas por todos lados, pero al final me imagino, no sé cómo lo haría, pero nos decía que aguantaba y nosotros encantados. Y le íbamos cambiando las pletinas, más para adentro, más tal, que ahora las veréis. Entonces lo que se hizo fue un sistema como cuando haces bataches. Coges, abres un hueco, metes tu puerta, que es tu pilar, abres otro hueco, tal, y cuando ya están todos y has metido los cargaderos por un lado y por otro y entra en carga al edificio, ya abres lo que hay entre puertas. Este es el dibujo, bueno, esquemas el esquemita de cómo vas haciendo. Lo que veis ahí es la sección de cómo era la puerta, con sus pletinas y tal, y las vigas, que eran importantes, el cargadero,
y la puerta. Y todo lo que está a la derecha de la puerta es lo que se abría luego y se quitaba el muro. O sea, la puerta es la pieza que está diseñada ahí abajo. ¿Vale? Esto es un plano que lo hemos puesto para ver el comparativo con la estructura. Si estuviese Alfonso, pues ahora en la actuación para Repsol, esta plataforma se cambia y se va a un diseño mucho más fino y casi, y ahora entenderéis por qué, de no presencia, ¿no? Esta es claro, si lo enseñas así, dices, qué bestia este arquitecto, ¿no? Está destrozando el edificio, pero es que era incluso peor, o sea, no sé cómo decirte. Entonces, al final, estás viendo cómo queda por dentro y por fuera. Había unos pilares de fundición que los recuperamos todos, y ahí está, se había desmontado porque estaba oxidada lo que era la cercha que existía. La estructura principal se mantuvo porque tenía esos cabalcones de la derecha y esa especie de esto, y este es lo que se hacía en el patio. Conseguimos que el patio no computase, al tener una ventilación del 25%, se consideraba espacio exterior. O sea, hay que jugar también, un socio importante del diseño es alguien que sepa de normativa, porque tienes que tratar siempre de transgredirla, pero tienes que tener a alguien que te deje llegar al límite, porque si te pasas no te lo aprueban, claro, pero tienes que llegar al límite de lo que te permiten, porque realmente si eres muy directo haces muy pocas cosas. Entonces nosotros corremos muchos riesgos no locos de hacer que... Espero. Y esto es parte de esto, y esto es un poco dibujos, porque yo tengo una fijación por un arquitecto que es Josef Plečnik, que es el que hizo los jardines rampantes de Praga y también la Biblioteca Ljubljana y muchos otros. Y cuando muere Otto Wagner, el emperador le niega la cátedra de la Politécnica de Viena, porque él no era vienero, o sea, no era austriaco, era yugoslavo. Y total que se va a Ljubljana, bueno, pasa por Praga, dicen que sí tuvo un asunto con la hija de Masaryk, pero hace cosas en Praga y tal, y acaba en su ciudad natal, en Ljubljana, y ahí es donde muere. Entonces tiene un proyecto que os estoy enseñando porque esto es, no quiero contar el proyecto, tiene 60 centímetros porque donde visteis los burros, el nivel del suelo estaba por encima del nivel del patio. Entonces aprovechamos para meter todo por el suelo. O sea, no es que forzásemos los forjados, sino que metimos 60 centímetros de falso suelo, que era lo que nos nivelaba con las líneas ya de las puertas existentes, porque no podíamos arreglarlas, pero no podíamos modificarlas, ¿no? Y sí sacamos unos saltillos adicionales. Aquí empieza una colaboración muy fuerte con el que me río porque nunca se pudo demostrar. Veréis lo que es la estructura del patio, porque son pilares de 2 centímetros de espesor, lo que hemos hecho. Pero esto es una escalera que está hecha con un chapón de 1. Aprendimos también que no podemos hacerlo más bajo de 1, porque si soldamos se revira el acero con la soldadura, y tenemos, o sea, si sueldas placas y si lo quieres dejar en plan escudero. Y esta escalera apoya en un chapón de 1 centímetro en el eje. No tiene otro apoyo. Y luego los peldaños que van soldados y suben. La escalera se cae. Si no, tiene un truco, claro. Pero no se cae porque tiene unos arriostramientos cuando llegas al nivel de la pasarela perimetral, que a su vez está anclada con los pilares de 2 centímetros como si fuese bambú, andamios, que es una pasarela que no toca la fachada porque estaba protegida. Para caerse tendría que levantar hacia arriba toda la pasarela. Entonces, debajo de los descansillos de toda esa escultura salen 2 brazos que hacen de palanca invertida al otro. Entonces, eso calculado, no sé, Javier, qué te parecerá, pero era muy difícil. Entonces, el project manager nos pedía que se lo justificásemos. ¿Cómo tal? No sé qué. Y entonces falsificamos todo. Falsificamos los cuadros, salían así unas cosas preciosas y salían tal. Y el día de la foto subí a todos los presidentes y tal a la escalera, nos hicimos toda la foto ahí, 30 personas en la escalera, y luego le dije al project manager, la prueba de carga. pero es que no había manera. Pero sabíamos que por construcción geométrica era imposible, o sea, tenía que levantar hacia arriba el tema. Y no
lleva ahí todos esos años y no se cae, ¿eh? Entonces, esto, bueno, son imágenes. Ahora estamos intentando hacer cosas parecidas. Veis que la zanca es de 1 centímetro también y ya un peldaño de madera, de roble americano encima, pero ya no hacemos soldaduras, dejamos juntas. O sea, no, lo hacemos por caridad a los empleados, porque mover esas piezas por peso lo tienes que mover con unas grúas y con tal, es muy complejo. Entonces hacemos los que pueden hacer 2 personas y vamos a tramos, con lo cual marcamos juntas. Y en la junta tiene que aparecer en el diseño. Estos son los pilares que os dije, que tiene una referencia a la biblioteca de Plečnik, que nos fijamos que tenían la manera como sujetaba la barandilla. Viene también de los proyectos que hice para los crisoles. Entonces, uno de los palos va al cincho perimetral y el otro pasa y genera la barandilla. O sea, son 2, se ajustan a la placa por cada lado y uno sigue y configura el apoyo de los barrotes horizontales. Con Repsol hemos tenido un problema porque al ser tan grande, bueno, con la empresa nueva no es tan grande, pero tiene los mismos parámetros que Repsol, y los sindicatos no quieren que haya la posibilidad que cuando paseas por esa pasarela caiga un papel al patio. Eso, o que la gente se caiga, o sea, piensan que la gente va andando así y que tal. Entonces nos querían obligar a poner un rodapié de 20 centímetros. Y entonces hemos mantenido la esta, nos hemos inventado la manera de no hacerles caso, pero ni se te escapa el pie, ni hay barrote, tenemos solamente 0,5. Apretamos tanto y hasta 1 centímetro nos decían que no podía haber. O sea, está cegado con un vidrio, hemos quitado barrotes, se está ejecutando, no tenemos fotos todavía, pero diríamos que todo este artilugio, lo que es en el fondo es un andamio de bambú pequeño, es de alma sólida, o sea, es de 2 centímetros cada barrote y se sujeta así. Esto es un poco cómo se hizo, cómo quedó, y unas fotos rápidas de cómo se acabó, y muy rápido. Esta es la implantación de Repsol, que se mata de puestos. Hay incluso una zona muy interesante aquí, que lo usan para sorprender a las visitas. Es un centro como de pantallas, que en el fondo no hacen falta, porque trabajan en el ordenador, pero los que van a ver lo ven ahí en un video wall y creen que las pantallas las usan para dirigir, pero no, son meramente cameo, ¿no? Y bueno, hay de todo, hay un vending, hay zona cafetería y tal, pero casi está así, pero va a ir variando. Las instalaciones obedecen a la permisibilidad de que los puestos se vayan modificando. Y lo quería enseñar rápido, pero todo lo que había en el edificio que hicimos, en realidad es como si lo vaciásemos, respetásemos el esqueleto, estructura, y volviésemos a intentar rehacer lo mismo y quedar, diríamos, satisfechos con lo que he hecho. Ya está, eso es todo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Has estado impecable. Con el tiempo también. Ahora es el turno de Julio Touza y Javier Valladares. De una forma muy rápida leo vuestro currículum, ¿no? Julio es arquitecto por la Escuela de Madrid, es doctor por la misma escuela en el año 76, técnico superior en urbanismo, diplomado en rehabilitación y conjuntos históricos. Bueno, es interesante saber que ha sido profesor en la Escuela de Madrid. Y luego ha ejercido representación múltiple del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, tanto en organismos internacionales como en la Asociación Técnica Nacional del Pretensao. Bueno, ha sido miembro del jurado, ha sido Julio en varias ocasiones miembro del jurado del Ayuntamiento de Madrid, de los premios Porcelanosa, bueno... Tienes una especialidad aquí en ser jurado, ¿eh? Y luego, bueno, pues realmente hay una lista aquí larga, ¿no? A mí me gustaría destacar que de las muchas publicaciones que has escrito, he visto que tienes una sobre la arquitectura de Antonio Palacios,
una sobre Ciudades del Futuro, uno sobre la obra de Luis Gutiérrez Soto, entre muchas de las publicaciones, ¿no? Igual que premios, tienes premios de SIMA, del Colegio de Arquitectos, de la Fundación 11 y bueno, y exposiciones, también has estado ahí en muchas exposiciones exponiendo tus proyectos, ¿no? En cuanto a Javier Valladares, como es técnico lo tengo aquí, ¿no? Él es ingeniero de caminos. Es interesante, eres el presidente ahora de la Asociación Española de Consultores de Estructuras, ¿no? ACIES. Bueno, cuando se escribió este papel eras presidente, ahora ya no lo eres, ¿no? Bueno, muchos cursos, tal. Bueno, yo creo que lo más interesante, él estuvo trabajando en Pacadar, ¿no? En una ingeniería antes, pero en el año 99 funda Valladares Ingeniería, ¿no? Que sí me gustaría leer aquí, que es un equipo multidisciplinar compuesto de ingenieros, arquitectos, industriales, ingenieros de teleco, aparejadores, 100 profesionales especializados que llevan a cabo proyectos de estructuras, de instalaciones, obra civil, viviendas, oficinas, polideportivos, aparcamientos, centros comerciales, urbanizaciones, parques eólicos. Julio, Javier, adelante. Un aplauso para ellos, por favor. No sé si se oye bien. Sí. Bueno, primero dar las gracias al Colegio de Ingenieros de Caminos y dar las gracias a quienes nos han presentado, tanto Javier como... Claro, es que él no debo dar las gracias, es mi amigo del alma, por consiguiente no tiene mucho valor que yo le dé las gracias a Arcadio. Quiero decir que estamos aquí, Javier y yo, para contaros de alguna manera que efectivamente hay diálogo permanente entre la arquitectura y la ingeniería. Leía yo un libro esta tarde, es un libro que he llevado a un viaje de fin de semana y que de tanto andar no pude leer, de un amigo mío, arquitecto magnífico de Barcelona, que contaba una historia hermosa de cuando él era estudiante de arquitectura y mientras dibujaba, como hacíamos nosotros, ¿te acuerdas, Gabriel, en la calle, haciendo análisis de formas? Un niño se le acercó y le dijo, ¿qué haces? Y le dijo, dibujo, hago dibujos. ¿Y por qué haces dibujos? Hago dibujos porque quiero ser arquitecto. ¡Ay! ¿Qué hacen los arquitectos? Pues los arquitectos hacen edificios, hacen casas. Dice, pues claro, como mi papá es albañil y también hace casas. En el fondo lo que venía a decir el niño, y el arquitecto lo cuenta muy bien en su libro, es que las casas, los edificios, la ciudad son de todos, no son de los arquitectos, no son de los ingenieros, no son de los albañiles, son de todos. Si nos remontamos y decimos, ¿qué era Leonardo? Leonardo da Vinci era arquitecto, Leonardo da Vinci era ingeniero. ¿Qué era Leonardo? Leonardo era todo. Pues nosotros tenemos que ser todo, pero como no podemos ser todo, en el fondo nos juntamos para ser un todo entre unos y otros. Recuerdo una conferencia hermosísima de un amigo mío presente, que es como un hermano, que es Clemente González Soler, que contaba una historia de un deportista de élite de baloncesto, que a su vez decía que por muy bien dotado que esté uno y por muchos dones que la naturaleza le haya dado y de Dios le haya adornado, como mucho puede ganar un partido, pero que para ganar una liga, para ganar un campeonato, hace falta un equipo. ¿Te acuerdas, Clemente, cuando lo contabas? Ese equipo es el que tenemos que formar arquitectos e ingenieros para que efectivamente en nuestro desarrollo común podamos hacer de la mano muchas cosas. Arquitecturas, pero otras cosas también, además de arquitecturas. Por lo siguiente, vamos a ir muy rápidos para no cansaros. Hemos traído 5 cosas muy rápidas y una de ellas, 2 de ellas yo creo, tienen porque nos lo han metido un pequeño vídeo de 1 minuto y medio cada una, pero simplemente con eso lo entenderemos mejor. Primero es Riverside. ¿Qué es Riverside? Riverside es un edificio que nace a orillas del río Manzanares, un edificio que nace sobre un fondo de Madrid y que viene a convertirse en un icono que le viene a decir al mundo, aquí en un lugar donde antiguamente no había más que el mercado de frutas y verduras y no había algo más que la Plaza del Gazpi, se puede hacer arquitectura con simbolismo. Se puede hacer algo que de alguna manera le diga a la ciudad, aquí hay un edificio icónico que viene a decirle a este barrio que es tan digno como cualquier barrio del norte. Cuando nosotros hicimos esto, nos fijamos en el río. Fijaros, el río entre la represa de la Reina y el puente de Segovia, que está más arriba, es recto y luego se inclina ligeramente. Nosotros dijimos, ese río está abandonado, Madrid ni lo mira,
parece que no es un río, pero es un río, siempre ha estado ahí, pero está como oculto. ¿Por qué no cogemos el río y lo ponemos de pie? ¿Por qué no cogemos el río y lo levantamos? ¿Por qué no cogemos el río y los dos parques de ribera que están a ambos lados del mismo, esa zona magnífica que el alcalde Gallardón convirtió en Madrid Río, que es un excelente trabajo de unos arquitectos, compañeros nuestros magníficos, y le decimos a Madrid, ese río que no veis, ahora lo vais a ver, queráis o no, porque está de pie. Y entonces hicimos un edificio, fijaros de lejos, luego lo veréis de cerca, que tiene una zona vertical que es recta y luego se inclina como el río, y que a ambos lados tiene un verde mágico, que son las dos riberas de uno y otro lado. Ese Madrid Río, este edificio, perdón, que le dice a Madrid, el río está aquí, tiene dos anécdotas. Vete pasando, Javier, es muy rápido, luego ya hablamos. Ahí se ve muy bien. Una anécdota es, la primera es que en la planta 13, una planta un poco rara, decidimos no hacer unas viviendas y poner un jardín. Y en ese jardín se me ocurrió poner un telescopio de corte alcance para decirle a los vecinos, cuando ustedes quieran, pueden asomarse a ese jardín que es solo suyo, tomarse una copa, pero además pueden ustedes ver el río de Madrid. Y a eso le llamamos el mirador del río. Y al final, casi a 100 metros de altura, se me ocurrió poner un lugar para mirar las estrellas, el cielo velazqueño de Madrid, que es azul por las mañanas y estrellado por las noches, y hemos puesto en el proyecto, está y así se va a hacer, un telescopio de largo alcance, un telescopio estelar, un telescopio astronómico para mirar las estrellas, y le hemos llamado el mirador de las estrellas. Con eso, ¿qué hemos conseguido? Que el edificio tenga relato, le cuente a la ciudad que está ahí porque le quiere decir a la ciudad que hay un río, que está ahí porque le quiere decir a los vecinos que se puede ver ese río, y que está ahí porque le quiere decir a los vecinos que se puede ver ese cielo magnífico, como antes decía, velazqueño y hermoso. Claro, hacer esto pues tenía una cierta dificultad. ¿Por qué? Porque es un edificio de altura y tiene una cimentación compleja en un lugar donde el terreno no es muy bueno, porque había, lógicamente, la ribera de un río que llegaba ahí. Y aquí aparece, como no puede ser de otra manera, mi Valladares del alma, que en estos momentos ya nos puede contar. Vete dándole un poquito de vueltas, que ahí aparecerán más cosas tuyas ya. Aparecerán más tuyas. El problema es el río y la avenida de los 50 años que hay que ver, del volumen de subida del río, y eso nos condiciona la contención y la cimentación del edificio. En este caso se fue una cimentación con pilotes hincados, con unas pantallas perimetrales para el tema del agua, y posteriormente, mira, aquí se ve la cimentación, pilotes hincados. El firme estaba muy cerca, con lo cual se adoptó como solución más barata frente a los pilotes tradicionales. Luego la estructura es estándar, forjados reticulares, luces de 7,5 para que quepan las plazas de garaje, con mobiliario recuperable, que cumplan incendios, fuego. Y la planta tipo, bueno, aquí se ve principalmente lo que hemos planteado, que es una estructura de hormigón. Aquí hay dos peculiaridades. Una, bueno, se fue a un forjado reticular, que también de bloque perdido, en este caso son de Porexpan, puesto que dentro de esa colaboración ya las prestaciones que les pedimos a la estructura no son solamente que evidentemente sostengan los edificios, sino que además cumplan ciertos requisitos tanto energéticos como de transmisiones, como de al ser una torre de gran altura y muchos forjados, si aligeramos los forjados como mobiliario de Porexpan, bajamos peso. Y este Porexpan nos da unas propiedades energéticas superiores que si vamos con mobiliario de hormigón tradicional. Luego se puede ver ahí el core, al lado de la escalera y el ascensor, como llevan un núcleo de hormigón potente para rigidizar la torre frente a esfuerzos de viento. Y hay un gesto que... Esta es una estructura muy curiosa, eso que se ve a la izquierda, porque es una estructura laminar de tubos que con un techo de cristal que cubre y tapa precisamente el mirador de las estrellas. Está a casi 100 metros de altura y tiene un vuelo de unos 7 metros. Sigue. A ver. Ahí se ve. ¿El puntero cuál es? Este. Es que no. ¿Qué le está pasando? ¿Que no va? No, el puntero me dice que ¿Ah? Ahí está, tenemos puntero. Tienes puntero. Vale. Bueno, entonces, como decía, este sería el núcleo, el core de la torre, que es la rigidez. Aquí se ve un gesto estructural
para mapeo de unos pilares, según necesidades de diseño que vamos amoldando en función de las necesidades. Claro, porque el edificio se va doblando, la fachada del edificio se dobla, se inclina y hay que efectivamente apuntalar algunos pilares arriba. En esta imagen hemos puesto otro concepto muy importante de la colaboración, que yo creo que es fundamental cada vez más entre las diferentes disciplinas. Yo, como ingeniero estructural, creo que profesionalmente tiene una evolución muy importante en el momento que en nuestra empresa incorporamos las disciplinas de instalaciones, puesto que cuando tú estás diseñando una estructura en un edificio tienes que tener en cuenta, aparte de todas las prestaciones que necesita el arquitecto en su diseño para conseguir sus objetivos o los gestos que quiere conseguir, hay que tener en cuenta pues, lo que se ve aquí, todo esto, ¿no? Todo el tema de por qué hay unos huecos, qué función tienen los huecos, si estos llegan a cubiertas, si nacen del garaje, se pueden mover o no mover. Ahí hay una serie de normas que tanto urbanísticas como prestacionales, necesidades de los ingenieros de instalaciones, todo eso, si tienes cierta experiencia y conocimientos, te permite como ingeniero optimizar los diseños de las estructuras y proponerle soluciones al arquitecto en el desarrollo del proyecto. Bueno, aquí se ve simplemente, que os hagáis una idea de la complejidad. Esto se ha modelado en Revit, con BIM, para ver un poco la interferencia de las instalaciones con el edificio, la estructura y tal. Y bueno, la verdad que es impresionante lo que se está avanzando en ese sentido. Este es el pequeño vídeo, muy rápido. Cuidado, Javier. Mira cómo se pone. Ya está solo. Lo que quiero decir es que en una isla pequeña al lado del río, de pronto nace ese edificio que había sido propuesto por el Planeamiento Urbanístico de Madrid, no era una propuesta nuestra, sino que está heredada de que tenía que haber un edificio que fuera un icono, que de alguna manera reclamase para la ciudad una cierta presencia. Y decía el propio plan especial, que no es redactado por nosotros, sino por otro compañero, que debería ser un edificio que maridase con la naturaleza. De ahí viene el tema de la naturaleza, El edificio actualmente está en un 90% terminado. Las fachadas, que son inmunes al fuego, están hechas de dos materiales. Un panel prefabricado de hormigón blanco ligero y el mejor composite que se hace en el mundo, que es de Aliberico, y es el Larson con carga de lana mineral de nuestro amigo Clemente González Soler. Esta es la piscina, la zona baja, las plantas por todos lados. Una vista desde arriba a una parte intermedia de 4 alturas que hay baja. Este edificio tiene huertos urbanos, tiene un sistema ecológico de funcionamiento mágico. Bueno, todo eso no tengo ni que contarlo, pero es un edificio sostenible con una calificación energética very good, etcétera. O sea que está muy, muy bien. Y sobre los elementos prefabricados de hormigón tiene unos frentes de vidrio transparente, con lo cual desde mi cama puedo ver sin levantarme el paisaje de Madrid. Debería seguir. ¿No sigue? ¿Se ha parado? Bueno, esta es otra cosa. Paramos con este edificio y empezamos con otro, muy rápido también. Este es nuestro último proyecto de altura. Son 2 edificios de un grupo de 4. Los otros 2 estamos diseñándolos, aunque es un pequeño secreto, con el estudio más mediático del mundo, un poco atrevido. Se llama BIG, y son daneses y tienen un magnífico despacho en Nueva York. Y son 2 edificios de oficinas que todavía no están. Estos son 2 edificios residenciales que van a marcar un hito en otra zona también ligeramente deteriorada de Madrid, cercana a la Plaza de Castilla, y que están hechos con conceptos de modernidad, de sostenibilidad y de imagen. Vete pasando. Este es el edificio, la parte baja. Tiene una piscina en la planta primera con más de 1000 metros cuadrados de jardín y tiene una piscina mágica a 100 metros de altura en la última planta. Esto es una zona de huertos urbanos. Estas son las vistas de este edificio. Este es el edificio con pórtico, como un pórtico. Este es el hall, que tiene un diseño muy potente, muy americano. Esto es las viviendas por dentro, es el salón, un dormitorio.
la cocina integrada al salón y la piscina que tiene la pared de cristal en la última planta con un pórtico espectacular. Javier, cuenta algo de aquí. Sí. Bueno, aquí el concepto estructural es semejante al de la otra torre. Es estructura de hormigón, también con forjados reticulares sobre rasante ligerados con Porexpan, con las mismas propiedades que transmitimos antes. Bajo rasante aquí se decidió ir a losa. La torre tiene como unos 6 sótanos, con lo cual también tenemos el agua presente. Hemos ido a pantallas perimetrales de contención, lleva sus cores, y aquí hay una precisión: bajo rasante no hay junta de dilatación, y sobre rasante, para independizar el comportamiento de los dos edificios, se decidió hacer la junta. Bueno, esto es cómo está resuelta la piscina de arriba. ¿Qué ha pasado? Esto debe ser el vídeo. ¿Qué ha pasado? No, ahí debe haber un vídeo pequeñito después de esto, ¿eh? A ver cómo lo consigues poner, que es muy corto también y lo vemos muy bien. Este es un edificio que se concibe en su fachada fundamentalmente con vidrio, piezas de hormigón ligero blanco, y como no puede ser de otra manera, porque es un vicio al que nos hemos en el estudio abonado, de un composite, el mejor del mundo, que es el Larson de Alibérico. Ahí está, ¿no? Imagina un lugar para vivir y trabajar. Mira, este tiene voz, no sabía que tiene voz. Rodeado de las mejores comunicaciones y los principales centros administrativos de la ciudad. No ha parado. No puedo con él. Este es un vídeo de venta, lo he traído porque nos parecía que podía ser atractivo, pero nada más. Y veo que no, este es el edificio. Bueno, son dos edificios realmente, me estoy refiriendo a uno, pero no, son dos. Y no son gemelos, se lo parecen, pero no lo son. Son mellizos. ¿Eh? Son mellizos. Son mellizos, efectivamente, son mellizos. Son mellizos. Esto le dará la vuelta al barrio y lo pondrá a primer nivel en Madrid, ¿eh? Eso es la zona de Puerta Hierro, este es el pórtico de altura y la piscina, que lo corona, ¿verdad? Tiene una piscina, un chill out en esa zona, tiene un solario, un espacio muy atractivo, y esa es la zona de entrada. El pórtico estaba resuelto con estructura metálica. Así es. Bastante esbelta y con esfuerzos de viento. El gimnasio mira al parque, el Parque Rodríguez Sagún, que es un parque extraordinario y lógicamente tiene todo tipo de amenities, saunas, etcétera, etcétera. Y está todo muy mimado, está todo muy diseñado, muy pensado. Tiene un aspecto, yo creo, de edificio más futurista dentro de una arquitectura tranquila, una arquitectura yo creo que elegante, que es lo que cabe decir, y allí está, como pórtico de entrada. Vale. Esto ya está. Seguimos. Bueno, ahora vamos a hablar de un edificio que no tiene nada que ver. Estos son dos edificios residenciales de altura y ahora vamos a ver nuestra colaboración. Todo esto es con Valladares, que son unos tipos 10, por eso están aquí, claro. Pues lo que vamos a enseñar ahora es un edificio tecnológico, parte de oficinas, parte industrial de alta tecnología. Aquí se hacen drones de una categoría internacional para una compañía francesa, que es la compañía del Estado francés, que se llama Thales. Es una compañía que tiene aviónica, que tiene armamento, tiene seguridad, tiene absolutamente todo, una de las mayores compañías del mundo, y una compañía española que se llama CPS Ibérica, ¿no? Nos encargan un edificio que tenía que reunir varias hipótesis de trabajo. Una tenía que ser una enorme nave de almacén para los elementos que se fabrican, poder expedirlos, otro una nave de fabricación de alta tecnología, otro una zona de laboratorios, otro una zona de oficina. Tenía que estar, como no puede ser de otra manera, acompañado de todo lo que estos edificios necesitan: cafetería, restaurante, tema de seguridad, atención médica, etcétera, y jardines. Y el propietario del edificio, que es el dueño de CPS Ibérica, era además un hombre muy amante de la naturaleza y nos pidió que hiciéramos un jardín que se mantuviera solo. A partir de ahí, yo no sé, Javier, si puedes ir pasando algunas de las fotografías. Sí. Este es el edificio que quedó. Yo creo que es muy importante ver ese vuelo que hay arriba, en la quinta planta, que es un vuelo de 5 o 6 metros y que tiene una
tecnología de postesado que Javier luego nos explicará. Este es el jardín, que es un jardín autosuficiente, magnífico y que no necesita nada más que un poquito de agua y poco más. Este es el interior del edificio donde se ve la parte industrial y la parte tecnológica de oficinas, una lámina de agua que lo recorre, ese voladizo enorme, absolutamente iluminado con una piel de cristal, pasarelas de funcionamiento y de trabajo, parte del interior del edificio. El edificio tiene un interiorismo muy fino, muy elegantoso también, otra vez Y aquí aparece Javier, que tiene que contarnos algo. Vale, bueno, la estructura del edificio pues es una estructura de oficinas para grandes luces. Aquí decidimos ir a unas losas postesadas, que hoy en día en edificación estamos utilizándolo para edificios singulares con mucha asiduidad. Las estructuras postesadas nos permiten ir a grandes luces con espesores muy pequeños, al estar hormigón comprimido, pues mejores comportamientos de durabilidad, flechas, deformaciones, vibraciones. Y entonces, para conseguir grandes vuelos, aquí hemos marcado ligeramente el proceso constructivo en el cual lo que se iban ejecutando son los diferentes forjados, se postesaban generando esfuerzos contrarios al vuelo y posteriormente, como se ve aquí, a ver si soy capaz, quedando libres los vuelos, ¿no? Siempre se utilizaban 2 plantas para no superar los esfuerzos de la carga del forjado en ejecución, ¿eh? Y luego aquí más adelante se puede ver, bueno, cómo están las vainas azules, son los tendones adherentes, que realmente la ejecución de una losa postesada es como una losa tradicional, encofrado, armadura inferior, cables, armadura superior, se hormigona, y es pasado 3 días, 4 días, depende de la resistencia de los hormigones, se puede inyectar las vainas y tesar e inyectar. Aquí vemos una planta de edificio en la que se puede ver, aquí hay 13 metros de luz, estamos hablando de 13,6, de 35 centímetros de canto para 13 metros y medio de luz. En otra zona del edificio, creo recordar que hay 16 metros con canto 40, con un vuelo que además viene bien de 5 o 6 metros. Y luego en la zona central, esta es una zona nave, puesto que el cliente necesitaba una zona nave, que más adelante podemos, bueno, aquí es un detalle de los cables, y ahí se puede ver, se decidió adoptar una estructura con una solución prefabricada de grandes luces, ¿no? Eso tiene 30 metros de luz. Eso es gran altura, permite gran altura. La losa de abajo se calculó para una sobrecarga muy importante, por encima de los 2.000 kilos metro cuadrado, y tratamientos tradicionales de paneles prefabricados que van tipo bandera, de pilar a pilar. Vamos a ver qué más hay por aquí. Aquí se ve una sección de la nave. Es la cubierta, como se ven las vigas y la dirección de la chapa que va de viga a viga. Luego aquí había un gesto singular que quería Julio, como se ve los pilares, en forma de V invertida, y de los cuales nacen luego los pilares del edificio, que sostienen luego este maravilloso vuelo. Detalle, bueno, de diseño. Y esto es otra cosa. A partir de aquí es el cuarto ejemplo. Tenemos un quinto, todos son muy rápidos, como veis. Este es un edificio por hacer. Hemos tardado, Gabriel, 4 años y medio en conseguir la licencia. Terrible, ¿verdad? En Pozuelo, y todo era porque no nos dejaban hacer 3 sótanos de garaje, porque la ordenanza dice que se pueden hacer 9 metros de profundidad bajo rasante, pero 2 plantas de garaje. Le propusimos a nuestro cliente hacer 9 metros, hacer un garaje de 5 metros de altura, otro de 3,5, y el de 5 metros dividido de 6 metros, dividirlo después en 2, pero no quiso riesgos y finalmente lo dejamos en 2. Pero eso nos costó, efectivamente, vete atrás, si sí puedes, aguántalo. Eso es. Eso nos costó 4 años y medio de licencia. Hoy ya se empieza. Es un edificio de oficinas con una parte de tecnología absolutamente sostenible, tremendamente acristalado, por eso la dificultad de la sostenibilidad, y con algunos elementos muy singulares como una supermarquesina de captación de energía fotovoltaica que ahora veréis. ¿Sigue? ¿Sigue? Aquí se ve muy bien porque se ve la supermarquesina fotovoltaica, se ven las piezas acristaladas. Lo que no es cristal, una vez más, es composite Larson del Ibérico,
Y sí, no, ¿qué le vamos a hacer? Esto es así, no puede ser de otra manera. Y aquí Javier tiene algo que contarnos. Vale, aquí, una vez más, como hemos comentado, edificio de oficinas, grandes luces, la solución económica más rentable, estamos siempre diseñando losas postesadas o últimamente incluso en algún edificio hemos llegado a hacer forjado bidireccional, también postesado con tendones en los nervios. Ahora estamos un proyecto con Carlos donde estamos usando luces de 16 metros, un reticular de canto 40 con postesando los nervios del reticular, ¿no? Hay un gesto ahí que es el tema de, como bien dices, de la marquesina para soporte de los paneles, donde el arquitecto y el ingeniero tienen que negociar bastante. Y todos pensamos que no se va a caer, pero bueno, ya veremos cuando esté hecha, ¿no? Pero siempre se negocia y se buscan. Yo creo que siempre digo a Julio, cuando tiene algo complicado, que me llame a mí para divertirme y me voy a su estudio, nos sentamos juntos y yo siempre le pregunto qué es lo que quieres, ¿no? Tú dime qué es lo que quieres. Ahora yo te voy diciendo cosas para que lo que tú quieres, pues evidentemente esos pilares como están, si no tienes rigidez el alero perimetral, no serían incapaces de ser estables, ¿no? Pero bueno, todo eso pues tiene sus trucos, su negociación y su colaboración de muchos años, que es lo que hace que yo creo que cada vez se consigan mejores cosas. Aquí se ve una imagen completa de la estructura, aquí pantalla de pilotes. Los forjados son reticulares tradicionales también de luces de 7,5 para las plazas de garaje, y arriba donde empiezan las grandes luces, los esfuerzos estructurales que tienen una ventaja, puesto que comercialmente hemos tenido siempre muchísimo éxito con los clientes cuando han visto edificios diáfanos que permiten una distribución aleatoria de las oficinas para el tema comercial. Bueno, este es un ejemplo, es lo último que traemos de rehabilitación. Yo tengo que decir, antes de empezar con esto, que la rehabilitación que hizo Gabriel de Tabacalera no es buena, es excepcional. Yo que he estado allí hablando con gente, hablándole a inversores que me han pedido que hable con inversores extranjeros que venían a adquirir o acciones en compañías cotizadas en bolsa del medio inmobiliario, pude comprobar la magia de ese edificio. Ese edificio que él nos ha enseñado es extraordinario. Yo no sé si lo vas a estropear con lo que estás haciendo ahora para Repsol. Era mágico ese edificio, era magnífico, de verdad. Créeme, Gabriel, que lo hemos contado muchas veces. Yo he hablado de ese edificio, bueno, de ese y de muchos tuyos, ¿no? Porque él es un soberbio arquitecto. Fíjate, recordaba antes cuando nos abrazamos que el Colegio de Arquitectos me impuso la medalla de los 25 años, lo que llaman medalla de plata de arquitecto, al mismo tiempo que a tu padre le ponían la medalla de oro de los 50 años. Y nos la puso además no un arquitecto, sino un cineasta que ya ha fallecido recientemente, que era Berlanga, que era un amante de la arquitectura, y el decano del colegio le pidió que fuera. O sea que a este de casta le viene al galgo, no es que haya sido arquitecto porque ha nacido solo, ya tiene un padre que era brillante. Bueno, pues esto es una rehabilitación curiosa. Este es el antiguo Círculo Mercantil de Madrid, en la calle Gran Vía. Es un palacio extraordinario que estaba muy perjudicado. Este fue sede de miles de cosas y lo compró un expresidente del Barcelona que se llamaba José Luis Núñez y se lo alquiló a la Comunidad de Madrid, que para hacer oficinas de no sé qué consejería terminó por destrozarlo absolutamente. En el año 78, 77, no recuerdo, 1977, España dejó de prohibir el juego y en Madrid se pusieron 2 casinos. Tenían que tener como referencia que estuvieran a 30 kilómetros de distancia. Uno se puso en Torrelodones, exactamente en el kilómetro 30, y otro en Aranjuez, en el kilómetro 34. Pasaron 40 años hasta que por fin, hace unos años, decidieron que ya podían tener los 2 casinos legales de Madrid delegación en la capital. Por consiguiente, una compañía de juego internacional, con una parte afincada en Galicia y otra parte afincada en Las Vegas, nos encarga remodelar el edificio dedicando parte a casino y parte a hotel de lujo de la cadena Marriott. Hablamos solo del casino, que son las fotos que he traído. El hotel quedó magnífico también y podéis visitarlo. Puedes entrar, Javier. Esto es el juego de lo que debe ser
un lugar para jugar muy lúdico y cómo mantener una arquitectura que estaba, como no puede ser de otra manera, protegida. Fijaros ese espacio central, esa vidriera de cubierta excepcional y cómo ya está todo armado con la zona de juego y las balaustradas. ¿Sigue? Esta es la escalera con unas moquetas que fueron diseñadas en Las Vegas, porque este es el salón de baile del antiguo casino, que es la sala de ruletas, con una moqueta especialmente diseñada allí para hacer atractivo. Esta es una zona de copas que llaman a la zona del champán, con elementos no solo muebles, sino de lámparas absolutamente diseñados. Esta es la cafetería de la planta baja hecha en quirión y retroiluminada que cambia de color. Esta es la zona de comedor. Y esto es como nos lo encontramos. Con lo cual, claro, para llegar a eso, antes tuvimos que pasar por esto. Y como siempre, los Valladares nos echaron una gran mano. Pasa muy rápido porque esto se explica solo, no hay que contar mucho cómo teníamos las cosas, sigue, y cómo realmente pues, se van reforzando, se van arreglando y ya está. Esto es todo lo que queríamos contar. Decir, de nuevo, gracias a quienes nos han invitado, y si hay turno de juegos y preguntas, hacemos un pequeño coloquio, y si no, nos tomamos una copa. Julio, este cuento que nos has contado le ha faltado una segunda parte, porque más allá de este que estaba estudiante, que estaba dibujando, que era Gabriel o que era Julio, había otro estudiante, ¿no? Que en lugar de estar dibujando estaba contando piedrecitas o estaba montando piedras una encima de otra para ver si aguantaban o no aguantaban, ¿no? Y entonces me gustaría mencionar, antes de... Tenemos ahí el micrófono, si alguien quiere hablar puede ir pidiendo el micrófono que lo tiene la señorita. Estaba pensando, claro, cuando tú hablas, Julio, de levantar el río, ¿no? Eso en esta casa de ingenieros no sé si lo terminamos de entender, ¿no? Pero es verdad que también tú, Gabriel, ¿no? Hacéis poesía, ¿no? E intentáis en el fondo pues dibujar las formas, ¿no? Que hacen bello, ¿no? el perfil de la ciudad, ¿no? Pero claro, son los ingenieros al final los que os ayudan a... Claro. Sin los ingenieros no podrían. Nada, no podríamos vivir. Fíjate que cuando nosotros estudiábamos, la formación de arquitecto era muy distinta a como lo es hoy, ¿no? Nosotros, lógicamente, teníamos una matemáticas, una física y un cálculo estructural tremendo. Y, de hecho, Gabriel lo sabe, empezamos calculando nuestras propias estructuras. Hacíamos, como no puede ser de otra manera, los coros a mano, como se hacían, no había otra manera de hacerlos, ¿no? Hoy ya, con lo de los ordenadores, todo esto ha pasado a la historia y los arquitectos consideramos que hay tipos que lo hacen mejor que nosotros. Como hay tipos que lo hacen mejor que nosotros, que son los ingenieros, pues a ellos acudimos, en ellos cogemos primero la confianza que nos da la garantía de que lo hacen magníficamente bien y nos confiamos y ya con ellos caminamos. Y como decía antes Javier, y no solo hablamos de ingeniería estructural, hablamos también de ingeniería de servicios, de instalaciones, etc. Os voy a contar una historia corta. Hace 6 años, el emir de Qatar me invita a un concurso. Yo acababa de hacer un proyecto en Abu Dhabi, no sé, en el estudio, perdón, a veces digo el yo, me pido perdón a los chicos míos que están aquí. Un proyecto en Abu Dhabi en el que colaboramos con un interiorista, un decorador, que es Tomás Alía, y bueno, conocieron nuestra obra y nos encargaron una obra en Qatar. La obra en Qatar era una obra importante, pero estaba dada, oiga, es para usted, no pasa nada. Pero tenemos a unos americanos que son una especie de project que les hemos contratado y los tipos quieren que ustedes nos manden un currículum y nos digan cuántos son. Pues yo al peso pues hicimos rápidamente una historia, cogimos los que somos en nuestro estudio, los que éramos entonces, como 60 o 70, no me acuerdo, y le dijimos, se van a enterar estos americanos lo que es un estudio de arquitectura. Y le mandamos aquello y nos llaman inmediatamente diciendo, no, que no se enteran ustedes, que más gente, hombre, que esto no es nada, que mucha más. Yo pienso y llamo a Valladares y le digo, oye, ¿los tuyos cuántos son? En aquel momento debía tener casi 200. Oye, pues por ahí, yo creo que en una época tuya, oye, pues con 270 esto se muere patas abajo. No, hombre, no, que no se enteran ustedes, que más gente. Bueno, y entonces ya nos maridamos con una ingeniería internacional que tenía 1.100 personas. Joder, estos ya se van a morir. Éramos 1.360 tíos. Tuvieron que dárselo a unos canadienses que eran 17.000. Lo daban al peso.
Es curioso esto, al peso. O sea, no vale para nada que un tipo sea brillante, que un tipo tenga experiencia, que un tipo tenga chispa. Ya no es esto, al peso. Y eran estructuras monstruos de arquitectos, de ingenieros, de ecólogos, de todo esto. El mundo camina en ese sentido. Hoy los estudios de arquitectura pequeños, por desgracia, tienen poco que hacer, o tienen que hacer algo que es muy poco, por desgracia, y esto va a corporaciones. No sé si, Gabriel, piensas lo mismo, ¿no? Y ojalá no pienses lo mismo, porque a mí no me gusta esto, pero bueno. Creo que tienes razón en algunas cosas en eso, porque ocurre siempre esa tentación de... Yo tengo la típica anécdota en una conferencia en China, ¿no? Que quería uno intercambiar gente de su estudio con el nuestro, ¿no? Y el nuestro, pues por tamaño local estaba bien, pero tenían un brochure y lleno de renders, ¿no? Y yo decía, esto es el trabajo de los últimos 10 años, ¿no? Y dice, no, del año pasado. Y el estudio que quería intercambiar con nosotros eran como 3.000 o tal. Pero yo creo que es distinto. Cuando yo estaba en Estados Unidos, que coincidí, que yo era un imberbe y no era todavía, o sea, en el fondo era estudiante, pero como les entrevistaba porque había conseguido una beca y tal, pensaban que yo era más importante. Y entonces me hice muy amigo de Gehry, me hice muy de tal, y viví una época en que los diseñadores siempre estaban asociados a grandes firmas. Las grandes firmas no tienen cara. Es decir, tú, si has colaborado con alguna de estas extranjeras, coges su portafolio y notas que no hay una mano, que hay muchas manos, que hay tal. O sea, no tiene la firma. Y un amigo nuestro, Mark Fenwick, cuando está haciendo 4 estadios, digo, es una persona, creo que ha estado, ¿no? Estaba aquí, claro, Mark ha estado aquí con nosotros. Pues le dice a los clientes extranjeros que tiene, dice, es que en Skidmore, Merrill & Owens no hay ninguno, pero en Mark Fenwick Reid, yo soy Mark, ¿no? Entonces tienes la capacidad todavía de ser. Lo que pasa que sí es verdad que hay un salto exponencial en escala. Cuando nosotros hicimos el edificio de Morgan Stanley, llevábamos peleando por hacer arquitectura de cierta escala mucho tiempo. Y a partir de ahí empezaron a llamarnos y tal, y pegamos un salto cualitativo. Y la gran escala es de grandes estudios y de grandes proyectos. Luego no es verdad que en un estudio en un proyecto trabajen 1000, trabajan pocos. Pero sí hay un tema de know-how, ¿no? O sea, como estábamos hablando del cambio de trabajo, ¿no? Que has intervenido en tal sitio, viene aquí, tal, y montas equipos para el proyecto, también pequeño, pero viene de que tienes la experiencia. No sé, es complicado, pero sí creo que se paga mucho la firma, como en los restaurantes, como en todo. Creo que se paga. Lo que pasa que las escalas, los concursos nacionales, o sea, es que hay mucho trabajo al que no accedes porque no estás en ese juego, ¿no? Habéis mencionado, hablando de este equipo pluridisciplinar, ¿no?, que al final tiene que estar detrás de todos estos proyectos, habéis mencionado 2 aspectos, yo creo, interesantes. El primero, tú, Javier, has mencionado con el tema de las instalaciones, ¿no?, con el tema de la funcionalidad, de la operación, entiendo aire acondicionado, temas iluminación, ¿no? Son todos temas de incendios, temas de evacuación, todo eso, cuando estás diseñando una estructura y tienes que aportar soluciones, pues tienes que tenerlos en cuenta. Pero una de las cosas que han dicho hace un rato, yo creo que, independientemente de que pueden ser compañías independientes, este maridaje o esta unión de 2 empresas que colaboran muy habitualmente, en el fondo es como si fueran una misma empresa. Entonces puedes presentarte a ciertos concursos relevantes con estudios con los que estás acostumbrado, que tienes ya un bagaje detrás, que muchas veces nos lo preguntan. ¿Pero ustedes cuánto tiempo llevan colaborando? 10 años. Ningún problema. ¿No es la primera vez que colaboramos? Pues te ponen más pegas, ¿no? Entonces, Julio y yo llevamos colaborando creo que 20 años. Desde que empezaste, eres un niño. Pues sí, seguramente. Pero es verdad, y entonces yo creo que lo que hemos comentado antes, los productos que hacemos ahora son mucho más coordinados o mucho más interiorizados que los iniciales, ¿no? Ya conocemos las manías y un poco lo que se quiere, ¿no? Y la forma, los equipos nuestros y los equipos de Julio, pues ya se van conociendo entre ellos y eso ayuda bastante a conseguir un buen resultado del producto. Recordad, si queréis hacer alguna pregunta, tenéis ahí el micrófono. Yo digo, hay una cosa, cuando habláis de hace 20 años, ¿no? El colegio está apostando
fuertemente por el tema de la digitalización. Tenemos talleres, seminarios, cursos. Tú has mencionado, perdón, Javier, tú has mencionado el tema del Revit y el BIM, ¿no? Está claro que son herramientas, ¿no?, al servicio de una colaboración mucho más estrecha, ¿no?, entre todos estos técnicos, ¿no?, que intervienen en el proyecto. Gracias a la tecnología, hoy en día... La tecnología de BIM nos ha obligado a todos a coordinarnos mucho más. Es como cuando apareció el AutoCAD 2D con respecto al Rotring, ¿no? Ahora ha aparecido la digitalización de los edificios, y esa coordinación, que siempre sobre el plano era complicada y se puede hacer mejor o peor, ahora mismo con los sistemas digitales tridimensionales, Revit, BIM, pues la verdad que se consigue cosas casi de as-built virtualmente. El otro día estuve en unas conferencias que unos instaladores de tuberías para el edificio RIU de Plaza de España habían digitalizado virtualmente el edificio de Plaza de España y todas las tuberías que tenían que instalar, de tal forma que con esa virtualización habían fabricado todas las piezas de todas las tuberías, se había ahorrado un 20% del material y habían acortado el plazo de montaje de las tuberías en 3 semanas. ¿Alguna pregunta? A ver, justo el micrófono no... Bueno, quizás puedes hacer la pregunta de momento. Él tiene voz alta, él lo hace sin micrófono, hablas en alto tú. Bueno, Julio Mora, para identificarme, ingeniero industrial y ascensores. Entonces, quizá la pregunta para el señor Valladares, en las torres, aunque ustedes suelen meter... Bueno, lo voy a aceptar. Sí. ¿Vale? Aunque suelen meter los ascensores en la parte estructural de la torre, de cualquier forma la superficie de los ascensores en las torres, conforme son más altas, ocupan un porcentaje de superficie útil muy importante. Desde el punto de vista del ascensorista, es curioso que los estudios de ingeniería tenemos la sensación de que primero diseñan el ascensor y luego piden presupuestos a los ascensoristas. De manera que a los ascensoristas les llega un presupuesto para, en una superficie, 1, 2, 3, 4 o 5 ascensores, con unas dimensiones definidas, y casualmente nos suelen pedir, además del precio naturalmente, nos suelen pedir estudios de tráfico y tiempos de espera y cosas de esas. Y es muy frecuente la sorpresa de lo que diseñan. Y siempre tenemos, y esta es la pregunta, la duda, de cómo calculan, cómo es que no siguen el proceso lógico, que es primero definir las necesidades del edificio en cuanto a transporte vertical y luego después determinar la superficie que se necesita o incluso el tipo. Es decir, supongo que para alguien que hace un estudio de tráfico, en un mismo hueco, voy a citar marcas comerciales, pero no tengo más interés, Otis tiene ascensores que tienen una doble cabina y Thyssen tiene ascensores que mueven 2 ascensores en el mismo hueco, el twin. En fin, pues no sé, es decir, la pregunta es que creo que lo plantean al revés o estoy equivocado. No, es así, claro, no. Lo primero que se plantea es cuánta gente va a usarlo. Si son viviendas, cuánta va a vivir, y si son oficinas, cuántas van a trabajar. A partir de ahí tienes la cantidad de usuarios del ascensor. Luego se analizan las frecuencias y, por otro lado, no te olvides, hay una normativa municipal en Madrid muy estricta que te dice que un ascensor debe atender, si es en viviendas, a cada 30 viviendas como máximo o fracción. Dicho de otra manera, si yo tengo un edificio de 200 viviendas, divido 200 entre 30 y me sale a 7 ascensores porque es o fracción. Me veo obligado. Puedo proponer una alternativa al ayuntamiento y decir, oiga, tengo un sistema de mayor frecuencia, tengo un sistema de cabina mayor, porque el Ayuntamiento de Madrid no está diciendo el tamaño de la cabina, sino el número de ascensores. Es un error, porque no es lo mismo 7 ascensores para 6 personas que 7 ascensores para 12 personas. Está claro, no es lo mismo un ascensor que tiene 3 metros por segundo de velocidad que un ascensor que tiene 1 metro por segundo o lo que sea. Por eso no lo hacemos al revés. Y además lo que hacemos, después de mirar cuántos usuarios van, el tiempo máximo de espera, etcétera, etcétera, lo que hacemos es contactamos al menos con 3
operadores de ascensores, casi siempre con los grandes, Otis, Thyssen, Corney, y le decimos, háganos ustedes ahora un estudio de tráfico, de velocidad, de operación, etcétera. Y a partir de ahí ya sabemos lo que queremos y entonces ya es cuando ofertan. No lo hacemos otra vez. Sí, pero casi siempre. A lo mejor no lo hacemos perfecto, pero no lo hacemos otra vez. Señor Touza, a la periodista le llega ya el proyecto hecho. Ah, sí, le llega. No, hecho no. Vamos. No. Vamos a dar paso a otra pregunta. Perdón. Yo creo, no sé con quién trabaja, o usted, o con quién trabajas, no sé si dirigirme. Entre la gente que nosotros nos vemos normalmente, o esto, no trabajamos como se indica. O sea, desde el principio entramos en el estudio de tráfico, desde el principio entramos en las prestaciones. O sea, tenemos siempre discusiones con la propiedad que desde el principio entra un Valladares o entra desde el primer día. No hacemos proyectos y luego entra un ingeniero, no hacemos ascensores y luego entra un ascensorista. No estamos trabajando así, desde luego. Los arquitectos cuando diseñan un edificio y sobre todo una torre, que el core es un elemento esencial, lo primero que tienen que estudiar y pedir estudios de tráfico, porque ha habido demandas importantes. Conozco un caso de un señor que iba al ascensor con un notario, le tardaba 20 minutos en llegar al ascensor. Esto era en Benidorm. Entonces, evidentemente, siempre que Julio me propone, o Gabriel, un edificio, tienen bastante estudiados los huecos. El tema se complicaría en una torre, ya hablamos de 200 metros, donde la deformación del edificio hace que ese hueco tenga que ser más grande debido a las oscilaciones de la estructura. Es como cuando haces una junta sísmica, las juntas de un edificio normalmente son 2 centímetros, pero cuando estamos con un sismo, pues igual hay que separarlos hasta 15 o 20 centímetros, por lo que se puedan mover los forjados para no chocar. Y eso puede afectar también, y ahí sí que tiene que ver otra vez la interacción consultor de estructuras, que no tiene por qué ser ingeniero, puede ser un arquitecto maravilloso que calcule estupendamente estructuras. En esa ubicación de los huecos y en ver qué holguras tiene que tener el espacio del ascensor en función de las prestaciones de la estructura. Sobre todo, principalmente pasa esto en torres muy altas. Tenemos para 2 preguntas. Ahí al fondo hay una. Identifícate, por favor. Sí, yo quería preguntarle a Julio, pero bueno, que me conteste también si quiere, Gabriel. Entre los promotores, voy a la parte residencial, siempre se ha dicho que nos podemos cargar un buen solar con un mal proyecto, pero que es imposible un mal solar, por muy bueno que sea el proyecto, hacer una buena promoción allí. Quería preguntarle si Riverside y Skyline vienen por fin a contradecir eso, que bueno, pues que era muy común entre todos los promotores. Lo que has dicho es una maldad desde tu óptica, que para eso conoces de lo que estás hablando, claro, porque él es un tipo muy brillante y ha estado en la promoción inmobiliaria, al que yo conozco y quiero, ¿no? Fíjate, Riverside era un solar difícil, un solar complejo, un solar que iba a tener una antítesis de lo que querían que fuera. Y yo creo que le dimos la vuelta a esa antítesis y hemos conseguido que un solar difícil y un solar complicado, que tenía obligatoriamente estudiado por el planeamiento, la altura que tenía que tener, el número máximo de viviendas que tenía que comportar, el modelo, el maridaje arquitectónico con la naturaleza, todo eso, hemos conseguido salvar la dificultad y hemos hecho un proyecto bueno. En Skyline nos hemos encontrado con una propiedad internacional, un fondo. Los fondos son problemáticos porque, aunque no debería decirlo yo, tienen aquí una tabla de Excel y lo único que ven es la cuenta de resultados, ¿verdad? Y lógicamente ahí, y eso lo sabe Gabriel, que él tiene una gran personalidad, opera mucho la personalidad del arquitecto, la capacidad del arquitecto para hacer ver al promotor que no todo lo que él quiere es lo mejor, que hay otras ideas que pueden sustituir a las suyas, que no penalizan el presupuesto que él tiene pensado, que confíe en el arquitecto al que ha acudido y al final, por ejemplo, en Skyline están absolutamente encantados. Este primer edificio de los dos ha salido a la venta en el SIMA hace exactamente 10 días y han vendido ya un 14% de las viviendas. Es un éxito tremendo. El otro edificio de los dos lo ha venido otro fondo más y se lo ha comprado a este fondo llave en mano todo entero.
Por consiguiente, se ve que el producto es bueno y que creen en el producto y que han hecho caso a la tozudez del arquitecto que les fue llevando por ese camino, no de perdición, sino medio de salvación. Yo te contaría una anécdota donde yo intervine de espectador solo, que fue en un programa de televisión que yo pensaba que iba a hablar con Gerardo Rueda en una entrevista que me hacía un reportero ahí, y en el camino al set de televisión me dijeron que el que iba conmigo era Said Oiz. Entonces me empecé a temblar y pensé, bueno, veremos. Luego fue de las personas más encantadoras fuera de la escuela, era encantador. Y tiene gracia porque hablamos, en un momento dado me preguntó a mí el entrevistador que qué haría yo con el edificio de Azca. Y lo pongo como ejemplo porque es un buen solar inmobiliario. O sea, la torre del BBVA, pero sin embargo es un solar muy conflictivo. El otro día hablábamos de que grandes ingenieros intervinieron, Fernández Ordóñez y también Fernández Casado y Fernández Casado también. Y claro, tenía una complejidad que sin los ingenieros ese edificio no hubiese nunca visto la luz. No era un problema de diseño. Pero como suelo, era un buen suelo, pero era endiablado. Y sin embargo, la pregunta que hacía el entrevistador era, dice, bueno, señor Allende, ¿y usted qué haría con el edificio si le pudiese hacer con él lo que quisiera? Yo, bueno, lo retocaría, le daría no me atrevía, estaba Oiz al lado. Y a Oiz le dijeron, ¿y usted? Dice, yo lo tiraría porque lo volvería a hacer y lo haría mejor. O sea, creo que responde un poco a... La última pregunta, no la tenemos por ahí. Una cosa que me ha gustado, y termino con esto, si os parece, es la frase textual que tú has dicho, Gabriel, y luego vosotros dos os habéis referido también a ello, ¿no? Sobre el tema de las licencias, ¿no? Has dicho una frase, un socio importante, ¿no? Hablando de este equipo multidisciplinar, un socio importante, has dicho, es un experto en normativa, ¿no? Sí. Sea ingeniero o sea arquitecto, ¿no? Cuando tú hablas de 4 o 5 años de plazo, eso vale mucho dinero. Terrible, ¿no? Por un ¿no? tema de... O sea que cuando hablamos no te queda más remedio que aprender, ¿no? Como profesional, pero claro, no es tu especialidad, ¿no? Hay gente... entonces tú siempre le ves algo más a lo que lees. Hay gente que se sabe todo y tiene que estar a tu lado. Es como, tú puedes entender que la vida es una manera, pero necesitas un abogado para un pleito. Y el abogado también necesita de ti, porque los lenguajes no tienen nada que ver, tienes que aprender. Yo he aprendido que los abogados hablan otro lenguaje. Pero necesitas experto, porque creo que una de las patas del diseño, además de los colaboradores y tal, es la normativa, porque es lo que te juzga. O sea, por muy sorprendente que sea, en este país resulta que vas a una comisión de un organismo, no vamos a decir nombres, y la arqueóloga es la que más opina. Y entonces dices, ¿pero realmente estamos haciendo arqueología? ¿O realmente hay una componente arqueológica en este edificio que estamos discutiendo? No la hay. Y sin embargo es la beligerante de... Entonces, por desgracia, y luego te encuentras ante situaciones donde normalmente siempre es no. Protección civil, todos los organismos que haya. Entonces tienes que saberte... Yo voy a decir una burrada, que no, están filmándolo, ¿no? Sí, esto queda todo grabado. Eso. Cuando te encontrabas con alguien que podía ser corrupto en gerencia, era el que mejor se sabía la normativa. Y te acogotaba tanto porque lo que buscaba es que tú claudicases. Entonces tú tenías que saber más que él. Esto de las licencias es efectivamente un trauma para muchos y es verdad que hay que hacerse experto. Contaba el caso de Pozuelo porque es un caso extraño y anómalo, no por otra cosa. Bien es verdad que ellos se escudaban en que no iban a cambiar su plan y que la modificación de los 2 o 3 sótanos para ellos era una modificación de plan, y como no querían cambiarlo, pues ahí estuvimos porfiando hasta que al final lo conseguimos, pero cediendo en no hacer 3 sótanos sino 2. Lo normal, las licencias son largas, las licencias son tediosas, pero hoy han mejorado. Es decir, que tranquilamente en Madrid, al menos en nuestro estudio, que las perseguimos y estamos detrás y hacemos las cosas, yo creo que medianamente bien, pues una licencia nos dura 6 meses, que eso es un plazo ya de lo más razonable. Y romper una lanza en este final diciendo que creemos firmemente en los ingenieros y que para muestra un botón, mi director de estudio es un ingeniero de caminos que está aquí. Nada más.
para terminar, quiero dar las gracias al presidente, que se ha tenido que marchar porque él es un gran apoyo, ¿no?, para todas estas iniciativas que tenemos, a Carlos, que sin ti este ciclo no habría salido, y especialmente a vosotros tres. Y a Javier no se lo voy a decir. No se lo digas. Pero, no, a Javier no, ya entenderéis por qué, pero a Gabriel y a Julio, que sepáis que estáis en vuestra casa, por supuesto, en la casa de Javier. Muchas gracias. Y a todos... Bueno, ahora voy. Y entonces, muy bien dicho, muchas gracias. No, iba a decir a todos vosotros, algún ingeniero habrá, algún arquitecto, alguna otra disciplina técnica o humanística, que muchas gracias por venir y que también esta casa es la vuestra, la de todos vosotros. Vamos a tomar un vino, estáis ahora invitados. Gracias.